bueno, a mí me tocó el primer tema que es el judaísmo. Bueno, acá puse como primera hojita es la estrella de David, que esta estrella está en la bandera de Israel y la Torá, como algo principal en el judaísmo. Eh, el judaísmo es una de las religiones más antiguas y ¿cómo puedo sacar la imagen de aquí para poder ir viendo esto? Sacar el cuadradito. Las caritas de ustedes, pues no veo. Ah, sí, la pueden mover. Se pueden ir Ya, moviendo. muéveme eso. Ya, esto de aquí. Eso, ahí. Ya, déjale. Ya, la base del judaísmo, entonces, bueno, la creencia en un solo Dios, el cual es llamado monoteísta. En el tiempo donde se comenzó, había muchos dioses, el cual se les llamaba muchos pueblos que eran politeístas, tenían muchos dioses. Y este Dios es omnipotente, omnisciente y todopoderoso también. Y Dios escoge a Abraham, lo saca de Mesopotamia y lo lleva a Canaán. Y ahí Dios hace un pacto con Abraham, que ese pacto está en Génesis 17. Todo varón después de él tenía que ser circuncidado. Esa es una de las principales como reglas del judaísmo. Tenían que ser circuncidados. Y Dios lo iba a hacer una nación grande y lo bendecería. Lo bendecería. Ya, se me enredó la lengua. El libro sagrado es llamado Tanakh. Estos son 24 libros sagrados canónicos y están compuestos por la Torá, el cual que nosotros lo conocemos como los primeros 5 libros del Pentateuco: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número y Deuteronomio. Y los otros libros son los Nepi, los profetas y los Ketubín, que son escritos. Y para ellos no existe el Nuevo Testamento. Por ende, ellos no conocen, no aceptan al Señor como el Mesías. Una de las prohibiciones del judaísmo es no comer sangre. Tienen 613 preceptos que mencionaba Tamital la semana pasada, en donde están ahí puestos como deben vestirse, alimentarse, cómo enterrar los muertos, etc. Una de las importantes también, un día es el Sabbat, que es el sábado, es el séptimo día de la semana, es el día de descanso, porque el Señor creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo día el descansó, el cual los judíos ellos tienen prohibido hacer cualquier tipo de trabajo doméstico, manejar, hasta ver el celular. No pueden hacer nada de esto y solo se recomienda descansar, reflexionar en la lectura de la Torá, en este caso, y estar en oración. Y como les mencionaba antes, que era que ellos esperan aún el Mesías, ellos no creen en el Señor Jesús, esperan al Mesías que restaure el templo, en eso estaba, no me llamó Tamita. Entonces, eh, aún esperan al Mesías que restaure el templo y que mejore todas las cosas. Y lo otro era que ellos no, dentro de lo que no podían comer sangre, también había ciertos animales también que no podían consumir. Bueno, esa es mi pequeña presentación que alcancé a completar. Que el Señor les bendiga. Sí, muchas gracias. Ahí, por atreverse, ¿cierto?, a exponer y por dedicar tiempo. Sabemos que todos de repente tenemos mil y unas cosas que hacer, pero aún así dedicar tiempo para aprender y estudiar es muy valioso en el Señor. Así que le damos muchas gracias por la Sí, exposición. amén. Ahí tiene que dejar de compartir, hay un botoncito que aparece cuando ¿Ya?
para que deje de compartir pantalla y poner la presentación de hoy día. Ya. En el dejar de compartirse ahí, ahí parece que sí. Ahí Ya. sí, ahí nos vemos todos. Ya, muchas gracias. Sí, gracias a usted. Bien, y como vemos, el judaísmo seguía bastantes normas, ¿cierto? En los 613 preceptos, ¿cierto? Bastantes. De hecho, hasta el día de hoy hay judíos que siguen eso. Obviamente se está debatiendo, por ejemplo, no sé, sobre el tema del Sabbat, ¿cierto? Que es el día de reposo. ¿Qué es reposo y qué no? Por ejemplo, si yo salgo a caminar y comprar el pan, ¿es reposo o no? Si yo ocupo mi celular, ¿es reposo o no? Entonces, hasta el día de hoy se está discutiendo sobre cómo guardar el día de reposo, que es algo bien complejo, ¿cierto? Entonces, ver que los judíos eran muy celosos, guardaban muy bien la ley. Y mencionar que la mayoría de estos judíos eran fariseos, ¿cierto? Que gobernaban, eran las de las grandes élites de los lugares, ¿cierto? Ya, así que vamos a comenzar con la clase 2 de Gálatas, donde vamos a ver cómo un grupo de judíos también, bueno, acá, bueno, Pablo igual era judío, pero había un grupo en específico que eran extremadamente judíos que perturbaron un poco el evangelio del Señor, así que vamos a ir aprendiendo de ello, ¿ya? Así que vamos a ver Gálatas 1, así que para que la tengan ahí abierta en Gálatas 1. Y voy a compartir pantalla también. Como siempre, si tienen alguna pregunta, abren su micrófono, levantan la manito, me dicen ya. Alguna pregunta, comentario, reflexión que quieran hacer, todo es bienvenido. Espérenme un poquito. Ya. ¿Se ve? ¿Sí? Mm. Ya, súper. ¿No? Sí, se ve. Ya. Vamos a comenzar entonces con el estudio de Gálatas, pero antes vamos a hacer un mini repaso de la clase anterior, pero un repaso hacia ustedes. Ustedes me van a comentar más o menos de qué trató la clase pasada, en breves palabras, ¿ya? Así que para esto tengo dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el propósito de una carta? Todo sobre las cartas que vimos, ¿cierto? ¿Cuál es su propósito? ¿De qué hay que tener cuidado? ¿Qué es una carta, cierto? Así que si alguien quiere responder, ahí desactive su micrófono y nos ilumina a todos. ¿Cuál es el propósito de una carta? ¿Qué eran? ¿De qué había que tener cuidado? ¿Quién es valiente? Hay que se atreve cualquier cosa, algo chiquitito que se acuerde de la semana pasada que habíamos visto sobre las cartas. ¿Alguien se atreve? No me acuerdo. ¿Ya? Por ahí, ya vamos a repasar. El propósito de las cartas, habíamos mencionado que era una nueva forma de desarrollar la gran revelación de la iglesia, ¿cierto? Que a pesar de que después de que Cristo ascendió a los cielos nos dejó la gran comienda bajo el Espíritu Santo y ahí desde ahí se formó la iglesia primitiva. Entonces, las cartas sirven mucho para desarrollar el tema de los evangelios en la iglesia, ¿cierto? Sirven mucho para nosotros, para resolver problemáticas de esos tiempos, porque el evangelio, a medida que se fue expandiendo, había, ay, había nuevas problemáticas, ¿cierto? Entonces las cartas servían mucho para tratar esas problemáticas, esas situaciones. Por lo tanto, las cartas iban dirigidas a un receptor en específico y para una situación en específico. ¿Y de qué teníamos que tener cuidado nosotros? Si cuando leemos una carta, ¿de qué teníamos que tener cuidado? Si alguien se acuerda. A ver ahí, hermana Yo Irene. en ella
Parte 2 establece su posición, relaciones, privilegios, Sí, deberes y designios. sí. Súper. En la 3 dice desarrolla, sistematiza las doctrinas, Sí, verdades básicas de la fe cristiana. exacto. Y 4 dice corrige errores y trata con los problemas surgidos con la extensión del Evangelio. O Así, sea que en la iglesia, cuando se extiende, surgen problemas. sí, La carta era para solucionar esos problemas, exacto. para aconsejar y para que tomaran carta en el asunto los que estaban a cargo. Sí. Así lo entiendo. Sí, no, súper, súper. Y como usted mencionó un poquito antes también, sirve para mencionar los deberes de la iglesia, como Claro. los derechos y los deberes, como se dice, porque como se fue formando la iglesia primitiva, empezaron a surgir nuevas relaciones, ¿cierto? Diferentes a cómo, por ejemplo, se relacionaban en torno al tabernáculo. La iglesia es completamente diferente. Entonces, tenían ahí en las cartas, aparece, por ejemplo, no sé, pues, los diferentes dones, que todos somos un cuerpo, ¿cierto? Cómo trabajar en cuerpo, aparecen los frutos, ¿cierto? Entonces, en las cartas aprendemos todo eso. Y de aquello que teníamos que tener cuidado era en cómo la aplicábamos a nuestra vida actual. Recuerda que habían tres cosas que había que considerar al momento de aplicar una carta. Uno, si la situación de la carta es la misma de nosotros, se puede aplicar las enseñanzas directamente, ¿cierto? Si la situación que se describe en la carta es diferente a la que estamos viviendo nosotros, se aplica el principio bíblico. ¿Recuerda usted que, por ejemplo, damos el ejemplo, valga la redundancia, que decíamos que la Biblia, por ejemplo, dice que, no sé, pues que hay que apedrear, ¿cierto?, al adúltero. Hoy día no podemos aplicar eso, ¿cierto? Porque estamos en No, un hoy día no. contexto diferente de derechos humanos. Si yo le De lanzo la una edad, piedra a alguien, me voy presa, no sé, ahí todos me juzgan por lo que hago, ¿cierto? Pero así nomás. sí, pues se conserva el principio bíblico, que es direccionar, guiar, aconsejar, ¿cierto? Es diferente, ¿ya? Se toma el principio de eso. Por Con ejemplo, testigo. ¿Todavía se hace con testigo? sí, hay con testigos, ¿cierto? De hecho, deberíamos aplicar eso directamente a veces. Pero no se hace. No se hace, por eso hay que leer las cartas. Es súper importante estudiar las cartas porque ahí está la enseñanza de la iglesia, ¿cierto? Y hay cosas que no se pueden aplicar. ¿Te recuerdan? Que por más que queramos sacarle una enseñanza, no hay, ¿ya? Así que hay que tener cuidado de que sacamos enseñanzas, reflexiones de cosas que finalmente no las tienen, ¿cierto? Como por ejemplo el versículo que decía que cuando Pablo le pidió a Tito que trajera, no me acuerdo muy bien, pero era como, no sé, no sé, una jarra, por ejemplo, no podemos aplicar eso, no podemos decir así como Pablo llamó a Tito, trae tu jarra, no sé. Hay que tener cuidado con eso, con esas aplicaciones de la carta a nuestra vida, ¿ya? Y vamos, con la segunda pregunta, vamos a ver quién se acuerda. ¿Cuál es el contexto del libro de Gálatas? ¿Qué sucedió en los hechos? Recuerdan que leímos una situación que pasó en los hechos. ¿Qué pasó? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo leímos? Si lo leímos, ¿qué pasó en Hechos? Ahí nos mostraba algo que Pablo Ay, iba predicando. ¿Y qué pasó cuando predicaba? ¿lo apedrearon? Sí, en una oportunidad casi lo matan, ¿cierto? Pensaron que estaba muerto. ¿Qué más se acuerdan? ¿Alguien? Lo sacaron de ahí, pues. Lo sacaron, lo echaron. Eh, Ah, sí, y en este después, caso, dígame, ¿algo ¿ah? más? ¿Quieres decir algo más? No me acuerdo. Pero ahí se reunieron todos los que estaban ahí con él y pidieron al Señor que lo sanara y se recuperó.
Sí, hay un milagro ahí, ¿cierto? Pasaba lo siguiente, ¿cierto? Que Pablo, este es su primer viaje. Fue a un lugar primero y en este lugar los judíos se maravillaban por las enseñanzas de Pablo, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Pasó que al día siguiente, de nuevo, fue a enseñar, pero estaban los gentiles. Y los judíos empezaron a verlo a los gentiles como mirarlo en menos. Estos gentiles se están convirtiendo, pero sin circuncidarse, sin seguir la ley, sin seguir. Entonces los judíos empezaron a hablar mal, decir de que esto eran como lo que ellos decían era falso. Empezaron ahí los judíos por ahí a sacar rumores. Entonces, tanto fue el control de ellos que echaron a Pablo de ese lugar. Al segundo lugar le sucede lo mismo, empieza a predicar, pero de nuevo se levanta este grupo de judíos que empieza a tirar como cizaña entre medio de toda la enseñanza que hacía Pablo. Y Me iban termina, siguiendo. lo iban siguiendo, eso Sí. quería decir. Después, estos judíos del primer lugar se juntaron con los del segundo y fueron al tercer lugar donde Pablo iba. Entonces, para Pablo fue muy fuerte, porque donde él iba a predicar el evangelio venía un grupo por detrás que le estaba echando a perder todo lo que estaba haciendo. Se estaban aprovechando de los más débiles en la fe y le estaban desvirtuando la enseñanza. Y ya está diciendo que Pablo era falso, ¿ya? Entonces, ese es el problema que tiene la iglesia de Galacia, ¿ya? Así que vamos a iniciar ahora. La semana pasada no leímos Hechos, perdón, no leímos Gálatas, ¿cierto? Así que hoy día vamos a iniciar con el primer capítulo de Gálatas. Así que vamos a sacar la Biblia en Gálatas 1. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la salutación de Pablo cuando menciona que no hay otro evangelio. Vamos a ver las acusaciones que fueron dirigidas a Pablo y la defensa de Pablo, ¿ya? Vamos a ver estos puntos hoy día, que serían capítulo 1 y 2,5. Hasta el 2,5 vamos a ver hoy día. ¿Ya? Voy a leer el capítulo Gálatas 1, del 1 al 5, para que lo tengan ahí. Gálatas 1, del 1 al 5. Y dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Y quiero que alguien, vamos a decirle a nuestra hermana Irene, váyase a Efesios Ya, 1. Vamos a comparar ya. las salutaciones de de dos cartas más, la de Efesios. Téngalo ahí por mientras. Efesios Ya. 1, ¿ya? Y mi hermano Rafael, segunda de Corintios, que está un libro atrás, antes, perdón, un libro anterior. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a comparar estas salutaciones, ¿ya? Ya, así que hermana Irene, léame Efesios 1, capítulo 1, versículo 1, léame. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora usted, hermano Rafael, léame segunda de Corintios, el capítulo 1, versículo 1 y 2. Empezamos. Sí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. amén.
Bueno, primero podemos ver que, como habíamos mencionado la semana pasada, que parte y comienza como una carta toda, ¿cierto? Con la presentación de Pablo. Pero hay diferencias en estas salutaciones. Gálatas tienes una salutación diferente. ¿Quién puede decirme cuál es esa diferencia al comparar la salutación de Efesios, la salutación de Corintios con la de Gálatas? El 4 ¿Qué dice? dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, podemos decir No, que una de las diferencias es que la salutación de Gálatas es más larga. Está Más un poquito larga. más desarrollada en comparación a las otras. De hecho, la salutación de Gálatas es la segunda más larga después de Romanos. Romanos es la primera y Gálatas es la segunda, ¿ya? Pero ¿qué otra diferencia hay? Ahí la hermana Paulita quería comentar algo. sí, en el que aclara que dice que él es apóstol llamado por Dios y no por los hombres. Exacto. En el primer versículo, nosotros sabemos al tiro de qué va a tratar la carta, cómo va a empezar. Sabemos inmediato que Pablo acá algo tiene. De hecho, el primer versículo nos menciona una posible acusación que le hacían a Pablo. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, algunos decían por ahí que Pablo no era de Dios. ¿Ya? Así que ya en el primer versículo sabemos al tiro un palo para la iglesia de Galacia, para todos aquellos que decían que Pablo no era de Dios. O sea, él aquí está aclarando inmediatamente que él es de Jesucristo, de Dios el Padre, ¿cierto? También que resucitó entre los muertos a Jesús. Pero hay otra diferencia Perdón, más. perdón, la iglesia de Éfeso lo estaba acusando que no era apóstol de Jesucristo, No, o la iglesia de Galacia. la de Galacia, ¿cierto? Porque Ah, Galacia en el capítulo de Gálatas 1:1 dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. O sea, aquí ya inmediatamente vemos que Pablo se está defendiendo al tiro. Está aclarando que él viene de Dios el Padre y de Jesucristo. sí, en No Éfeso por... igual dice que no es de Dios, po. ¿Sí? Ahí también lo confirma, porque de hecho Pablo, bueno, en la mayoría de sus evangelios, sobre todo al comienzo, lo juzgaba mucho, de que él no venía de Dios, pero ahí vamos a ver cuál es su defensa. Pero hay otra diferencia chiquitita, no sé si alguien tiene alguna idea. Hermano Yo Rafael, lo que leí yo acá, ¿ya? él nombra a Timoteo, ¿Ya? o sea, ¿Cierto? para ponerle en la iglesia y también que manda saludos. Sí, también es cierto, aparecen los acompañamientos. Ah, Acá en Galacia el Pablo va solito, va directo al grano, pero hay una diferencia y se las voy a decir cuál, que aquí en la carta de Efesios y en la segunda de Corintios, él llama a la iglesia santos. En cambio en Gálatas, omite esa palabra. Solamente dice a la iglesia de Galacia, no le dice a los santos, a los que se mantienen en la fe. No. Bueno, a mis hermanos que están en Galacia, ¿cierto? No No como... muy santo parece. ¿Ah? ¿En Corintios queda eso? Sí, pues, en la salutación de Corintios y en la salutación ¿Cuánto de es Éfeso, Corintios? los primeros capítulos, Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2, y primera, Éfeso, y segunda, la segunda, y en ya. Efesios, capítulo 1, versículo 1 y 2, en la salutación de Éfeso, les nombra a Pablo, y en otras cartas también lo pueden comparar, que los nombra como santos. Ustedes que son fieles. Acá en Gálatas omite eso, lo omite, y dice a los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. ¿Ya? O sea, aquí podemos notar como una distinción, una diferencia, ¿cierto? Ujú. ¿Ah? que Dígame. venía enojado. Sí, ¿Ah? venía enojado. Venía enojado. Imagínense que le estaban jodiendo el trabajo que estaba haciendo, ¿cierto? Entonces ya venía directo así, pum.
Por lo tanto, esta salutación no es una salutación gozosa, ¿cierto? Y resume directa, como hablábamos anterior, resume al tiro lo que va a tratar en la carta, que Él es apóstol de Jesucristo, quien nos libra del pecado. Aquí claramente da a entender que nada se puede añadir al sacrificio de Cristo para redimir los pecados y lograr la salvación. Él dice al tiro en el versículo 3, en el versículo 4, como bien lo decía la hermana Irene, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios el Padre. O sea, solo Jesucristo. Al tiro declara como el Evangelio. No le pongan ni más ni menos, ¿cierto? Solo Jesucristo que nos libró por nuestros pecados. Amén. Él solamente en la salutación queda clarísimo, clarísimo que nadie venga a añadir más para obtener la salvación, solamente por Cristo, ¿ya? Así que esta salutación tenemos. Y para añadir un poquito más, vamos a ver qué es la palabra apóstol, ¿cierto? Como dice Pablo, apóstol, ¿ya? ¿Qué significa apóstol? Delegado, específicamente embajador del Evangelio. Oficialmente comisionado de Cristo, con poderes milagrosos, apóstol, enviado. Se significa enviar, mensajero, poner aparte, enviar, literalmente o figurativamente, devolver, enviar, mandar, meter, poner, ¿ya? O sea, los apóstoles son enviados, ¿cierto? Son que se envían, se comisionan, comisionados de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, pasa que cuando son cualquiera de los discípulos son enviados al lugar, se les llama apóstol. Pero cuando vuelven, en su mismo lugar, ya no les dicen apóstoles, les dicen hermanos. ¿Ya? Así que es interesante esto, sobre todo para el día de hoy, porque muchas veces ocupamos esta palabra apóstol para personas que no han sido enviadas, ¿cierto? Personas que quizás están como estáticamente en un lugar, pero finalmente el origen de la palabra apóstol es una persona que es enviada, ¿ya? Para tenerlo en consideración ahí. Dígame, hermana Irene. Pero somos todos embajadores, ¿cierto? ¿Somos todos embajadores de Cristo? Sí, porque somos hijos de Dios, ¿cierto? Sí. Porque llevamos a Cristo. Pero en la palabra apóstol específicamente era cuando se enviaba a alguien. Lo enviaba como a misiones. De hecho, se dice que lo más cercano a apóstol en este tiempo pueden ser los misioneros. Pero ni ellos se atreven a mencionarse a sí mismos como misioneros, como apóstoles, ¿cierto? Porque ahora tiene una connotación como de un rango mayor, ¿cierto? Ellos dicen que los misioneros que vienen a servir, ¿cierto? Así Sí. que igual los apóstoles también se les llamaba a aquellas personas que murieron a causa de Cristo, que sufren persecución también y padecimientos, ¿ya? Así que eso es como, embajadores de Cristo todos somos, amén, porque somos, no somos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, venimos a predicar, ¿cierto? A establecer un reino, la ciudadanía de Cristo, Amén. ¿cierto? Amén. Pero apóstol se les decía a aquellos que eran enviados. O sea, vaya usted a China a predicar, lo enviamos, ¿ya? Y allá en China le decían apóstol. Pero si ese hermano, por ejemplo, el hermano Rafael lo enviamos, va a ser apóstol, ¿ya? Pero cuando él vuelve acá, no se le sigue llamando apóstol, es un hermano más, ¿ya? Para que se vea como esa diferencia, ¿ya? Bueno, vamos a seguir en el capítulo 1, en el versículo 6 y 9. Del 6 al 9, ¿ya? Del Gálatas, estamos en Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes he dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente del evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Ya? ¿Qué vemos primeramente en el versículo 9? Que Pablo está un poco frustrado y a la vez maravillado. O sea, tan poco les duró la firmeza en Cristo. Tan rápido se alejaron de Cristo, de la gracia de Dios. No les duró nada. ¿Ya? Tan rápido se alejaron. Y se fueron tras un evangelio diferente. Pablo aquí después posteriormente dice, no es que hayan dos evangelios, solamente existe uno, solamente hay una buena nueva, solamente está Cristo, está el Salvador. Pero hay algunos que distorsionan este evangelio, ¿ya? Y acá entra el grupo de judíos, ¿ya? El grupo de estos grupos judaizantes entraban y decían, ya, tú crees en Cristo, súper, pero ¿sabes qué? No solamente hay que creer en Cristo, también tienes que circuncidarte, tienes que bautizarte, tienes que cumplir con la ley, tienes que hacer todo esto. Y ahí recién eres salvo. O sea, si no te circuncidas, si no eres bautizado, si no cumples los preceptos, si no cumples todas las prohibiciones alimenticias, no eres salvo. O sea, finalmente desvirtuaron, añadieron más al Evangelio, a la palabra del Señor. ¿Qué podría ser hoy día? Mi papá dice. ¿Qué podría ser hoy día un evangelio desvirtuado? Por ejemplo, hay iglesias que predican que aquellos que no se bautizan no se van al cielo. Hay otras, ¿qué otras perversiones del evangelio, distorsiones del evangelio conocen? Por ejemplo, está el evangelio. Oh, bueno, Algunos dicen que ya no hay arrebatamiento. sí. Y está en el tema de la sexta, ¿cierto? Que son distorsiones del evangelio. Que Cristo, hay algunos que piensan que Cristo no vino a esta tierra humano, ¿cierto? Que él solamente fue como casi un semidios aquí, que era solamente espíritu. Hay algunos que creen que Cristo solamente fue un profeta. Son distorsiones del evangelio. ¿Ya? Por lo tanto, acá dice que son peligrosos. Es muy peligroso distorsionar el evangelio. Porque si se distorsiona el evangelio, ¿qué pasa? Muchas almas se pierden. Porque si se distorsiona el mensaje, es muy potente para el mundo, ¿cierto? Van a tener una mala imagen de Dios, van a tener una imagen del cristianismo, ¿cierto? Entonces, por eso después Pablo dice, sea anatema. Ahí vamos a ver después qué significa la palabra anatema, ¿ya? Así que acá, de hecho, el versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. De hecho, hay una religión que inició por la anunciación de un ángel, que son los mormones. En su historia, ¿cierto? Se menciona que un ángel llamado Moroni del cielo vino y le reveló a una persona, ¿cierto? A Joseph, este nuevo evangelio, ¿cierto? Así que cuidado. Pero miren esto, pasamos de un ángel al versículo 9 y dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa, Sea mi maldito. papá, sí, mi papá dice que esas desviaciones aparecen en la iglesia. Nacen en la iglesia, no están afuera. Sí, no es que alguien venga del mundo y cambie lo que hay dentro de la iglesia. Suceden dentro de la iglesia. Hay personas que están distorsionando el evangelio.
¿ya? Y para cumplir ciertas normas, ciertas leyes, tienen que cumplir estas normas, tienen que cumplir estas leyes, tienen que bautizarse, tienen que circuncidarse. Hay algunos, no sé, yo me imagino quizás, si usted no diezma y no ofrenda, usted no es de Dios, usted no va a tener salvación. Si usted no hace tal cosa, cuidadito que su salvación se pierde. ¿Eh? Obviamente sabemos que no somos, obviamente acá la salvación se pierde, ¿cierto? Sabemos, creemos en eso, pero te ponen esa presión, ¿cierto? De que porque tú no cumples algo, casi te vas al infierno, ¿cierto? Otros, ¿Sí? y también dice que tiene que, por ejemplo, todo hacerlo en la lengua judía o hebrea, algo así también. Los cultos, ¿cierto? Que son costumbres muy judaizantes ahí. A amar al pueblo de Dios. Que a mí me están diciendo algo aquí. ¿Qué cosa? De repente la asocian que uno tiene que amar al pueblo de Dios. Ah, ya. Que acá me dice mi papá que, o muchas veces eso de que se impone de que tenemos que amar a Israel, tenemos que o hablar o comportarnos de cierta forma respecto a Israel, ¿cierto? También son cosas que se van formando dentro de la iglesia que a veces ponen en juego y ponen en una balanza la salvación, ¿cierto? Y finalmente Pero, Pablo aquí dice, Cristo, la salvación vino por Cristo y es solamente Cristo. En cuanto a salvación, ¿cierto? Sabemos que obviamente en la iglesia existen ciertas normas que son más como de eclesiásticos para estar todos en orden, pero no es que uno pierda o no la salvación por eso, ¿ya? Sí, hermana Irene, ¿me quería decir algo? no, que igual dice la Biblia que hay que orar por Israel, po. Ah, sí, sí, estamos hablando de ese fanatismo extremo que tienen algunos. Ya. Ujú. Porque no creen en el Mesías. Espere, mi papá, ¿por qué no venía a decirlo tú? Es que él tiró el tema, entonces que él le responda. Ya. No, Otro, lo que pasa es que en el concepto de la oración hacia el pueblo judío está asociado a que el pueblo judío no cree en el Mesías. Pero Entonces, hay cristianos sí, pues. por eso, pero no todos. O sea, No todos, pero del 100, hay del 100 iglesias. por eso, del Mm. 100% de judíos, el 80, bueno, ya casi 50% puede ser cristiano, pero el otro 50 no. Entonces, a este está asociado. No está asociado a que es el pueblo de Dios, porque si yo tuviera que decir que eres pueblo de Dios, todos somos pueblo de Dios. Usted es pueblo de Dios, por lo tanto yo tendría que respetarla a usted y orar por usted como pueblo de Dios, porque cree en Jesucristo. A eso me refiero cuando digo, todos seríamos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo. Entonces esa oración que dice, debemos orar por el pueblo de Israel. ¿Por qué debemos orar por el pueblo de Israel? Porque la idea es que todos se salven. Ahí es un tema otro para de desarrollar después, cuando veamos en otro espacio. Ese tema sobre introducción al Nuevo Testamento, vamos a hablar sobre eso también, ya más adelante. Pero para que siga, diga, no se le escuchó bien. sobre guardar el sábado también, o sea, en vez del domingo el sábado. Sí, Esa controversia que hay. sí, y que hay personas que piensan que por no guardar el sábado no hay salvación. Es añadir, Eso, añadir más eso, a la salvación y al sacrificio de Cristo, que en el fondo Cristo es suficiente. La sangre de Cristo eso, fue suficiente. Ujú. hermana, esos son los judíos que no creyeron en Cristo, los que están en la ley todavía. Sí, pues. Esos De hecho, son los los que no judíos. guardan los que guardan el sábado. Sí, pues. Sí, de hecho, ellos son los que guardan el Shabbat, que le dicen, ¿cierto? Que no significa, Shabbat no significa sábado, significa descanso. Entonces ahí hay ahí después para otro tema, ¿por qué se hace el sábado? Quizás qué significa hacer un descanso, ¿cierto? Interesante, ¿ya? Pero vamos a continuar con la palabra que significa anatema. Anatema significa prohibición religiosa o concretamente cosa o persona excomulgada. Anatema. Creo que como líderes, hermanos, pastores, hay que tener cuidado con estas personas y se deben aplicar medidas.
medidas. Y acá la persona anatema prácticamente Pablo está diciendo, sáquenlas de la iglesia. O sea, que no sigan perturbando, que no sigan dañando, porque esas finalmente son personas que están en oposición a Cristo, ¿ya? Entonces, mejor, bueno, obviamente aquí no sé si las podríamos sacar al tiro, digo, usted hermano está predicando un evangelio que no corresponde, está distorsionando el evangelio. Obviamente primero lo hacemos la enseñanza, le enseñamos, se conversa, obviamente, pero si el hermano o la hermana sigue constantemente, se deben tomar medidas, ¿ya? Pero es excomulgado, prohibición, algunos también dicen que es maldito, ¿cierto? Pero prácticamente lo que está diciendo acá Pablo, hagan acción. Cuidado con estas personas, hay que hacer algo, ¿cierto? Con estas personas que están dañando a los más débiles, que están desvirtuando el evangelio, sean anatemas, sean expulsados, ¿ya? Vamos entonces con la defensa de Pablo. No sé si alguien hizo no sé si alguien hizo la tarea voluntaria, pero la tarea voluntaria decía que había dos acusaciones que le hacían a Pablo. Ya mencionamos por encimita una, ¿cierto? ¿Alguien la hizo? Si alguien la hizo, hable nomás, ya, yo voy a... Si no, no hay problema y la vemos aquí, ¿ya? Ya, vamos a entrar entonces. Hay dos acusaciones que le hacen a Pablo. Una de ellas es que busca el favor de los hombres, que sale en el versículo 10. Lo vamos a leer. Gálatas 1:10. Dice así. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ya? Y su segunda era que sus enseñanzas no son de Dios, no provienen de Dios, ¿cierto? Que lo que él hace no es de Dios, que ahí lo habíamos leído en el versículo 1, ¿ya? Ya que él afirma que lo que él es, el ser enviado, ¿cierto? No es de hombre, sino que proviene de Dios, o sea que habían algunos que decían que él fue enviado por causa de hombre, que el evangelio que él decía no era divino, ¿cierto? Así que estas eran las dos acusaciones que le hacían sobre todo estos grupos judaizantes dentro de la iglesia de Galacia, ¿ya? Respecto a buscar el favor de los hombres, algunos decían que Pablo había recibido el evangelio de otros apóstoles, que no, perdón, espera, que esto lo puse al revés, disculpen, que se me fue a cambiar. Ya, ahí sí. Respecto a buscar el favor de los hombres, podemos entender que sus enemigos interpretaban mal el método del apóstol para ganar almas. ¿Por qué? Ahora lo explico. Porque le decían, tú predicas cuando estás con los gentiles, hablas sobre la libertad, sobre que no hay que circuncidarse y todo el atado, pero cuando estás con los judíos, hablas sobre la ley, hablas sobre todo esto, de guardar la ley y todo. Entonces algunos interpretaron que era como de doble estándar, que por lo tanto él hablaba para que el público al el cual le estaba hablando le agradara a Pablo, ¿ya? Y el otro, que sus enseñanzas no son de Dios, algunos decían que el Evangelio fue recibido por los apóstoles, que Dios no le reveló el Evangelio, sino que era humano, no era divino, ¿ya? Y ahora vamos a resolver el primero, perdón, el de que busca los favor del hombre. En el primer versículo, perdón, en el versículo 10, Pablo dice que, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, él al tiro dice, yo no soy, yo soy siervo de Cristo, yo le obedezco a él y por él hago todo lo que hago, ¿ya? De hecho, acá esta idea la repitió continuamente en otras cartas, en otros libros. Por ejemplo, en Romanos 1 dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol, enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Él siempre decía, yo no busco alabanza de los hombres, yo soy esclavo de Cristo, soy siervo de Cristo. ¿Ya? Y hay un pasaje que me encanta mucho que también repite esta idea en 1 Corintios 9, 16, que se los voy a leer. Ya es un poquito largo, pero por favor medítelo ahí mientras lo leo. Dice,
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Amén. Pues es mi galardón, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, Pablo en ningún momento buscaba la recompensa de los hombres. Él pasó por mucho, pasó por necesidad, él sufrió un montón, lo apedrearon. Él no buscaba la gloria del hombre. Su galardón estaba que al predicar el Evangelio se presente gratuitamente el acceso a Cristo, ¿cierto? Esa era su recompensa. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, soy como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganarme a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, estos grupos de judíos malinterpretaron la forma en cómo Pablo presentaba su Evangelio. Él, dependiendo del público a quien iba dirigido, se expresaba y narraba de cierta forma, pero el Evangelio y la palabra de Dios siempre era la misma. De hecho, esto se enseña mucho, sobre todo a los misioneros, ¿cierto? Que cuando ellos vayan, no es solamente imponer y forma, sino que uno tiene que entrar en la cultura para así predicar el Evangelio, ¿cierto? Entonces lo mismo hacía Pablo. Con los que eran judíos, actuaba como si fuera un judío. Con los que estaban, con los gentiles, les predicaba él como si fuera un gentil. Con los que eran débiles, él predicaba, él se hacía débil para predicar y ganarse a los débiles, ¿cierto? Entonces, Amén. aquí él dice, yo no busco la gloria del hombre. Yo no la busco, busco la de Dios. El galardón, mi galardón está en Cristo. Y yo hago todo esto porque soy siervo de Cristo. Él hace todo este sacrificio constantemente a causa de Cristo y del Evangelio para que siga y alcance muchas vidas. Amén. Es como, por ejemplo, diríamos, yo, por ejemplo, si le predicara el Evangelio a alguien que es rico, alguien que está en clases altas, con otras personas que están en escasos recursos, yo no les voy a predicar igual, de la misma manera, ¿cierto? Obviamente el mensaje es el mismo, ¿cierto? Pero es otra la forma. Por ejemplo, a alguien que es como, no sé, que tiene muchos estudios, que no sé, que sea ateo, a alguien que no sé, que cree en muchos dioses, ¿cierto? La forma de predicar es diferente, pero el evangelio, la verdad de Cristo es la misma, ¿ya? Vamos a continuar. Ahí sí. Para los que decían que Pablo no era de Dios, venía de los hombres, que era un evangelio que, el evangelio que se le dio a él era de hombres, eran de otros apóstoles, no era algo divino. ¿Cómo contrasta Pablo? Con su llamado. ¿Ya? Así que el llamado aquí se encuentra en dos partes. Pablo lo dice en Hechos 9:1-9 y en el 22:6-17. Pero vamos a leer rápidamente en 22:6. Hechos 22:6. Así que me acompañan. Hechos 22:6. 17. Ya. Y ahí, 9:1. no sé si Paulita lo tiene. ¿Sí? ¿Lo leo? Sí, hasta el 17. Perdón, sí, hasta el 17. Amén. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí,
¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hasta ahí nomás. Amén. 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 O sea, acá tenemos el relato sobrenatural de Pablo. ¿Y por qué es tan Amén. importante este relato? Por lo que habíamos dicho en la clase pasada, que él antes era un perseguidor de la iglesia. En Hechos 8:3 menciona, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero ¿qué pasa después? Hay toda una transformación gigante en la vida de Pablo. Y quien era una persona muy celosa de las tradiciones. En Hechos 22:3 lo dice. Mire, se los leo. Dice, yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, él menciona que era celoso de la palabra, de la ley, ¿cierto? De las enseñanzas de sus padres, ¿cierto? Y tuvo una transformación radical. Entonces, ¿cómo se puede explicar que un perseguidor y destructor de la iglesia se haya convertido para unirse a esta misma? Solamente fue un milagro. No fue por un hombre, fue algo de Dios, proveniente de Dios. El encuentro de Cristo con Pablo. Sin otra forma, si fuera algo humano, Pablo no se hubiera convertido a tal grado, no hubiera tenido tal transformación. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, miren, yo era perseguidor de la iglesia, era el más celoso de los celosos de las tradiciones. ¿Y ustedes creen que esto, ahora que soy, me doy a los gentiles, hablo sobre la libertad, ¿ustedes creen que esta transformación fue a causa de hombres? No, fue a causa de que Cristo se le reveló a él. ¿Ya? Esa es su primera defensa, su primer argumento, su historia de vida. Espérame un poquito. Sí. Acá dice mi papá que recordemos que él está defendiendo su apostolado, que muchos lo criticaban, de cómo le hacemos caso a él si el evangelio que él predica es de hombre. Acá lo está defendiendo, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces acá revela continuamente que no fueron los apóstoles quienes lo transformaron, sino que fue Cristo, el encuentro de Cristo con Pablo, ¿ya? Y segundo, volvemos a Gálatas, vamos a volver a Gálatas. Vuelvan conmigo a Gálatas, sé que hemos ido de aquí para allá con la Biblia, pero que así sea, ¿cierto? Volvamos a Gálatas. Al 11. ¿Ya? Y aquí es todo lo que le estábamos comentando. Dice Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Él no aprendió Amén. de Cristo por otras bocas de hombres, sino que aprendió de Cristo por él mismo, ¿cierto? Por Cristo mismo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Acá, ¿qué está queriendo decir? Que de todos los celosos de la palabra de las tradiciones, yo era el más alto. Yo era el que más adelantaba en esto, era de los más celosos de todos los que habían, yo les ganaba. Eso está queriendo decir Pablo. Pero acá que dice en el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vamos a reflexionar un poco sobre el versículo 17. 16 y 17. ¿Qué quiere decir? Pablo está defendiendo con su historia, ¿cierto? Con todo el llamado de Pablo, ¿cierto? Y dice posteriormente que yo me encontré con Cristo. Yo no fui a donde los apóstoles para que pudiesen decir, ah, no, es que tú fuiste a donde los apóstoles y ahí aprendiste el evangelio. Y dice, no, yo ni andaba cerca de los apóstoles después de mi llamado. Yo andaba en otro lugar, porque ahí antes los apóstoles estaban mayoritariamente en Jerusalén, ¿cierto? Entonces dice, su segundo argumento es que geográficamente él estaba lejos de los apóstoles, ¿ya? Acá vemos un mapa. eh, ¿Ven el pulsor? No sé si ven la flechita mía, el pulsor celeste, ¿lo ven? Sí, Sí, Ah, ya. Acá está sí se ve. Damasco, Una pelotita azul. ¿ya? Y aquí está Jerusalén por aquí abajo, ¿ya? Y él dice, yo no fui a Jerusalén al tiro. Yo no fui donde los apóstoles. Yo estaba como en Cesarea, se convirtió él cerca por ahí. Fui a Damasco y después me fui a Arabia, por acá, por este lado. O sea, yo en ningún momento dije, no hay ningún argumento que los judíos digan de que él fue al tiro donde los apóstoles para que le anunciaran el evangelio. No, solamente fue por Cristo. De hecho, el versículo 18 de Gálatas 1:18 dice, después, pasado de 3 años, recién subió a Jerusalén, después de amén. 3 años, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué está diciendo? En este relato, él dice, primero, que Pablo muestra que el tiempo que estuvo de visita en Jerusalén fue después de su conversión, fue breve, solamente estuvo 15 días, solamente estuvo 15 días ahí. ¿Y cuál era la misión de cuando fue a Jerusalén? Era conocer a Pedro, a Cefas, ¿cierto? Pero no para recibir el evangelio de él, sino que para ver otras cosas, ¿ya? No visitó a los demás apóstoles tampoco. Y Pablo siguió sin ser conocido en persona por las demás iglesias cristianas de Judea. O sea, por ningún motivo ustedes pueden decir de que yo todo lo que aprendí fue humano. ¿Ya? Esos son los argumentos que él está dando. No hay motivo, no hay por dónde. ¿Ya? Solamente fue la revelación de Cristo en su llamado. ¿Ya? De hecho, ahí en el versículo 22, 1:22 dice, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. O sea, ahí menciona lo que decíamos al final, que casi ni lo conocían a él, ¿ya? No era conocido. Y ahora entramos al capítulo 2, ¿ya? Y vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé
llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenía cierta reputación el Evangelio que predicó entre los gentiles. Más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿A qué se refiere con estos versículos? Sobre todo cuando se refiere para no correr en vano. ¿A qué se refiere Pablo en esta parte? Pablo no quiso decir en estos pasajes que él no estaba seguro de su evangelio. El motivo por cual él fue nuevamente a Jerusalén no era para preguntarle a los demás si está bien o no lo que está diciendo. Él estaba claro, estaba convencido del evangelio que estaba predicando y estaba dispuesto a no ceder ni un centímetro de su mensaje. ¿Ya? Pero él tenía un temor, por decirlo así, de que el evangelio que predicara fuera malentendido y eliminado públicamente por los líderes de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, supongamos que él está predicando en Galacia, en otros lugares, ¿cierto? De que no es necesario la circuncisión, ¿cierto? Que es solo Cristo. Cristo es suficiente. Pero si venían otros líderes de Jerusalén, los más preeminentes del cristianismo, y les decían, oye, lo que está diciendo él está mal, iba a causar una división. Entonces tenía ese temor a que estos líderes desvalidaran el mensaje de Pablo. Por eso fue a Jerusalén, para hablar con estos líderes de Jerusalén y decirles, esto, hagamos un acuerdo, unámonos, ¿cierto? Para que nada se malinterprete, para que no malinterpreten lo que yo estoy predicando. Dice, si se malinterpretaba lo que el mensaje que Pablo estaba diciendo, su evangelio vendría a estar en la lista negra, casi, ¿ya? Y los judaizantes ganarían la acreditación para predicar un evangelio contaminado. Ya el ministerio de Pablo sería perjudicado y todo su trabajo vendría a ser en vano. Entonces, por eso dice, yo fui a ellos para hacer este acuerdo y no correr en vano, porque finalmente él iba a predicar, pero quizás en un momento alguien se levante, lo desacrediten y todo el trabajo que hizo no valió la pena. Entonces, para evitarse todo eso, fue nuevamente a Jerusalén. ¿Se entiende? Si no, me avisan ya. Amén. Si me enredo mucho, me avisan, ¿ya? No, a mí está clarito. Está clarito. Ya, perfecto. Igual, si hay preguntas, me comentan, ¿ya? Y ahora vamos a entrar a otro tema que dice en el versículo 4, Gálatas 2, capítulo 4, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. O sea, aquí habla sobre unos hermanos que son falsos, que están entre nosotros. Menciona que están introducidos en estas iglesias a escondidas. Y aquí queda una incertidumbre. ¿Quién los insertó? ¿Quién los metió en estas iglesias? ¿Quién fue la mano ahí por detrás que metió esto, introdujo escondidamente a estos hermanos falsos? No lo sabemos. Gálatas no da más detalle de ellos, ¿ya? ¿Llegarían solitos? Puede ser, o quizá ahí por ahí podría ser un grupo de judíos también que no creían en Cristo y los metían. También podría Judíos. ser algunos parte de romanos, del imperio romano, ¿cierto? Para vigilar su comportamiento, para disolverlos, también, ¿ya? No se sabe, pero se sabe que hay lobos vestidos de oveja en las iglesias, ¿ya? ¿Y cuáles eran sus objetivos? Eran dos, para espiar la libertad que tenemos en Cristo. O sea, andaban ojo piojo así, vigilando. Esto está mal, esto no está bien, esto no se debe hacer, andaban así, pum, pum,
vigilando toda la conducta que hacían, ¿ya? Y para decirles, para someterlos a esclavitud. Yo no voy a dar aquí más detalles porque después el hermano Rafael nos va a decir qué significa esto de la esclavitud, ¿cierto? ¿Por qué los querían someter a esclavitud? ¿Qué significaba? No sabemos. Ahí después nos van a exponer los hermanos a qué se refería, ¿ya? Pero buscaban someterlos a la esclavitud. Y miren, todavía, bueno, como decía, como dicen, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Pero sabemos que cuando nosotros estamos en la iglesia, no estamos para andar vigilando a los demás hermanos. No somos los policías de la iglesia, ¿cierto? Que andan viendo cualquier mal que se comete dentro de ella, ¿cierto? Nuestro propósito de ir a la iglesia es para exaltar a Dios, adorarle, ¿cierto? Para edificarnos como iglesia. Ese es nuestro fin. Ese debería ser el propósito por el cual vamos a nuestra iglesia, ¿ya? Y no para andar viendo qué hacen los demás hermanos, vigilando, así, ¿cierto? Obviamente hay momentos que tenemos que guiar, que tenemos que discipular, ¿cierto? Pero el mayor propósito de por qué nos congregamos es para exaltar el nombre de Cristo en conjunto, para edificarnos lo uno al otro, ¿ya? Eso. Así que cuidado con estos falsos hermanos. Porque ¿qué hacen estos falsos hermanos? Buscan a los más débiles y les distorsionan el evangelio. Les ponen una carga enorme. Así que cuidado, ojo, ¿ya? Y recuerde que estos hermanos falsos son anatemas. Tienen que ser disciplinados y si ya no, si hacen daño a la congregación, excomulgados, ¿ya? Cuidado. Ojo piojo, cuidado con esos que andan mirando, ¿cierto? Mucho, y que quieren someternos nuevamente a esclavitud, ¿ya? Y vamos a narrar ya la última parte, ya estamos terminando. El capítulo 2, versículo 7. Gálatas 2, versículo 7. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión, pues él actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ya nos vamos, voy a leer nuevamente solamente el 7 y el 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión, pues él actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿A qué se refiere todo este trabalengua? Hable sobre el Evangelio, ¿cierto? Sobre la comparación entre Pedro y Pablo, ¿cierto? Que Pedro fue llamado para el Evangelio de la circuncisión, como para Pablo para los de la incircuncisión. Acá lo que hace referencia es que no es que sean dos evangelios diferentes, ¿ya? No hace eso, sino a lo que se refiere es que los de la circuncisión son los judíos y los de la incursión son los gentiles. Entonces lo que está queriendo decir este pasaje es que el llamado de Pedro fue hacia los judíos y el llamado mío, el de Pablo, fue hacia los gentiles. ¿Ya? Dice, el Espíritu Santo que actuó en Pedro también actuó en Pablo. En otras palabras, el Evangelio tenía que ser uno, porque el autor es uno, y es el mismo Espíritu Santo que llamó a estos dos grandes siervos a un mismo ministerio, a un ministerio diferente, ¿cierto? Sabemos que en la gran encomienda del Señor,
predicaréis en Judea, en Samaria, ¿cierto? Hasta los confines de la tierra, del mundo. Se refería a esto, ¿cierto? Que Pedro fue enviado para los judíos y Pablo para los confines de la tierra, que en este sentido serían los gentiles, aquellos que no son parte de las tradiciones judías, ¿ya? A eso hace referencia. De hecho, el versículo 8 lo, lo explicita más, porque dice, pues, el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, para ser enviado a los que fueron circuncidados, ¿cierto? Actuó también en mí para con los gentiles. Ahí podemos ver que ahí en vez de decir incursidados, dijo gentiles. Entonces a eso se refiere, al grupo de gente a quienes fueron dirigidos, ¿ya? Y ahora vamos con que después menciona en el versículo 9 que se reconoció la gracia que había en Pablo por Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, eran como preeminencias, por decirlo así, del Evangelio, ¿cierto? Eran como lo más geniales, los primeros de los primeros, ¿cierto? Ya que ellos fueron los discípulos de Jesús, estuvieron ahí mismo, ¿cierto? Sí, pues. Ay, espera, es que me estaba hablando mi papá. Pero voy a que estos estuvieron, no es como Pablo, que Pablo no estuvo en este tiempo discipulado, ¿cierto? Con Jesús, sino que fueron estas personas y lo otro, ¿cierto? Entonces, por eso a eso se refiere como columnas, fueron como los pilares de la iglesia primitiva, ¿cierto? Y de hecho lo más interesante, ¿cierto? Que Juan iba mayoritariamente con Cefas a todos los que serían sus viajes, y todos estos tres eran conocidos por predicar en Jerusalén y a la población judía. Entonces lo que él está diciendo, prácticamente dice, yo que voy hacia los gentiles, lo que yo hago fue aprobado por los que van hacia los judíos. O sea, estas personas que predican hacia los judíos están aceptando lo que yo estoy diciendo hacia los gentiles. Y por los más, por estas columnas, ¿cierto? Por los pilares de la iglesia primitiva, ¿ya? Y dice que nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué significa esta señal de compañerismo? Este es un símbolo que significa la mano derecha, que tenía que ver con un acto simbólico que representaba un acuerdo o amistad entre dos grupos o personas. Estos líderes estaban de acuerdo con el ministerio de Pablo y Bernabé para los gentiles. ¿Ya? Esto era como estrechar las manos, hacer un trato, estamos de acuerdo, vamos compañeros, ¿cierto? A eso se refiere con la señal de compañerismo, la mano derecha. ¿Ya? Y el versículo 10 dice que solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, todo lo que hacía Pablo, los apóstoles no le dijeron nada. No lo ¿cierto? Nada, no le dijeron, oye, no, diles que se circunciden también. No, nada, no les dijeron nada. Lo único que se acordaran de los pobres. ¿Ya? Entonces aquí termina prácticamente la defensa de Pablo. ¿Ya? Para decirles que su evangelio no proviene de hombres, sino que es de Dios mismo. Y que además fue aprobado también por los discípulos. ¿Ya? Si ustedes querían aprobación, les dice, acá tengo la aprobación de los mismos, de ellos mismos. ¿Ya? Así que nada tienen que a mí decirme, descalificarme, no, no, ¿ya? Porque Pablo estaba seguro del evangelio que impartía, seguro, y estaba seguro también de todo lo que hacía. Estaba con la autoridad de Cristo, ¿ya? Estaba con el Espíritu Santo, así que tenía ese valor y estaba segurísimo que lo que él decía estaba bien, ¿ya? Que esa también tiene que ser la certeza que debemos tener nosotros también cuando predicamos su evangelio, ¿cierto? Sin temor, ¿ya? Sin miedo, ¿ya? Sino que con valentía porque es poder de Dios. Amén. Y